y me refiero a la fracción primera. Copia del acuerdo interinstitucional a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Yo quiero recordarles que está pendiente de dictamen una minuta aquí en el Senado de la República para poder reconocer la existencia de acuerdos interinstitucionales, que ha habido diferendos dentro del Senado y en la Cámara de Diputados, porque eso implicaría dotar de facultades al Ejecutivo Federal para que por la figura del acuerdo interinstitucional se sustituyera el establecimiento de tratados o convenios internacionales que deberían ser ratificados por el Senado de la República. Al tiempo de que también en el artículo, en el mismo artículo 28, se da facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional para permitir dar permisos extraordinarios para incorporar otro tipo de armas que estén fuera de las establecidas en la propia reglamentación que se pretende corregir. Esto viene de manera más clara en el artículo 28 bis, en el segundo párrafo, donde dice: en casos excepcionales se podrá autorizar el ingreso y portación de otro tipo de armas, siempre que a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional se justifique la necesidad de su uso. Yo entiendo que pues en las visitas de jefe de Estados, pues esto ya se realiza. Pues evidentemente con la visita del presidente de los Estados Unidos, el arribo del Air Force One viene acompañado de los aviones caza que sobrevuelan el cielo, el espacio aéreo mexicano, como también el Servicio Secreto de los Estados Unidos se encarga de la protección del presidente de los Estados Unidos cuando viene a nuestro país. Bueno, esto es una práctica que no le haría mayor problema siempre que se reglamentara, pero hacerlo extensivo ahora a otros funcionarios menores, que va incluso de acuerdo a la especificación de cada uno de los países, ya no sería solamente el presidente o los ministros, sino también pudieran ser pues los titulares de la agencia de Homeland Security, de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, de la DEA, etcétera, que estuvieran operando en nuestro país con este tipo de armamentos. Y yo no encuentro el ámbito de la reciprocidad. Yo en lo personal creo que nunca ha habido reciprocidad entre las relaciones de nuestro país y los Estados Unidos. Nada es suficiente ver la aplicación del Tratado de Libre Comercio y el establecimiento de medidas fitosanitarias contra el atún, contra el aguacate, contra el limón, o las medidas de carácter ambiental para frenar los comercios, o las restricciones a la circulación del autotransporte de carga en los Estados Unidos. Pero aquí el asunto todavía es más delicado, porque a diferencia de nuestro país, en donde la legislación en materia de armas de fuego y explosivos es estrictamente federal, en los Estados Unidos esta legislación es de corte federal y de corte estatal. Los estados emiten sus propias legislaciones y esto parte de la segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Y existen diversas leyes federales que no se corresponden con la federal que tenemos en materia de armas explosivas en el país. Está la Ley Nacional de Armas de Fuego del 34, la Ley de Control del Crimen y la Ley de Ómnibus de Calles Seguras del 68, la Ley de Control de Armas del 68, la Ley de Protección de Propietarios de Armas de Fuego de 86, la Ley de Zonas Libres de Armas en las Escuelas, que fue declarada inconstitucional, la Ley Brady de Prevención de la Violencia de Armas de Fuego de 93 y la Prohibición Federal de Armas de Asalto, que ya ha vencido. Y lo más destacable en estas leyes, particularmente en la Ley Brady, es la prohibición expresa a que todo ciudadano no estadounidense pueda portar armas a menos que inmigre de forma permanente a los Estados Unidos. Esto pues va a enfrentar también pues, problemas en su implementación con el ámbito de la legislación local. O ya se les olvidó, por ejemplo, las disposiciones del Joe Arpaio, el famoso alguacil del condado de Maricopa en Estados Unidos, o la existencia o todos estos agravios que ha habido de la patrulla fronteriza asesinando mexicanos, en donde tenemos una muy vasta relación de este tipo de agravios. Los grupos de cazadores migrantes, que no solamente son los Minutemen, sino también niños cazomigrantes en las fronteras, y las diversas disposiciones en materia de derecho migratorio
que son muy contradictorias entre los Estados Unidos y nuestro país. Yo, en lo personal, creo que en nada se modifica o beneficia al turismo o al comercio tener agentes migratorios o aduanales de otro país operando en territorio nacional, independientemente de que las armas no salgan del recinto migratorio o aduanal en el que estén operando. Insisto, ya hay un acuerdo en materia de inspección aduanal que no requiere de armas para llevarse a cabo y está operando en estos momentos. ¿Y para qué queremos tener agentes migratorios de los Estados Unidos armados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o en el aeropuerto de Acapulco, de Oaxaca, de Cancún, inspeccionando a los ciudadanos mexicanos en nuestro propio territorio? Yo creo que es un exceso, no hay reciprocidad por parte de los Estados Unidos y se deja una amplitud de discrecionalidad enorme para que el Ejecutivo Federal pueda establecer acuerdos interinstitucionales con otros países al margen de la intervención del Senado de la República y la facultad exclusiva que tiene para la suscripción de tratados y convenios internacionales. Por eso mi oposición a esta ley. ¿Me permite un momento, señor presidente? Solamente para hacer la aclaración, lamentando no haber sido clara, porque lo que sometimos a la consideración, y espero que la confusión la pueda yo aclarar, es la aprobación de la omisión de la lectura del proyecto de dictamen. Estamos en la discusión del proyecto. Gracias. No, al contrario, la ofrezco yo si no fui clara. Gracias, presidenta. El senador Héctor Laris. Considerando la presidencia de las comisiones que ya está saldado el tema de la omisión de la lectura, entramos a la discusión. Y yo quisiera solamente, en relación a lo que ha comentado el senador Encinas, primero, de la reforma de los artículos que se propone modificar, en primer lugar, no hay ninguna señalización específica para ningún país. Puede ser con cualquier país. Es evidente que la relación comercial de México tiene una fuerte carga con Estados Unidos. El 80% de nuestro comercio exterior es con Estados Unidos, de tal manera que pues tienen que tener una fuerte carga ahí, pero puede ser con cualquier país. Con una condición, que exista reciprocidad. Si uno de los alegatos es que en Estados Unidos existe la prohibición expresa de que cualquier extranjero pueda portar armas, no se da la condición de reciprocidad y entonces no podríamos aplicarlo con ellos. Está explícitamente escrito en el artículo 28 la necesidad de la reciprocidad. También me parece que es importante el entender un poquito el propósito de esa. Bueno, aquí hay dos grandes temas, ¿no? El de la protección de los funcionarios, que ahorita México se ampara en la Convención Internacional de Protección de Funcionarios Visitantes, pero que de alguna manera pues no está contemplada en nuestra ley de armas de fuego, y es una modificación que es absolutamente pertinente, dado que es práctica internacional, que parte del personal de protección de un primer ministro o presidente o rey de otro país que nos visita viene armado. Entonces, me parece que eso es indispensable regularizarlo. Lo otro es de inspección migratoria o de inspección aduanal. Es para aportarse exclusivamente en el lugar del trabajo y no es para revisar a los mexicanos, es para revisar a cualquier persona que aborde un avión, en el caso de un aeropuerto, que vaya con destino a otro país, para que el trámite migratorio no lo haga llegando a ese país. Y esto sí beneficia de manera importante los flujos de pasajeros. ¿Por qué razón? Porque alguien aborda un vuelo que va, por ejemplo, a Estados Unidos, y si tiene la inspección aquí en México, cuando aborda el avión, ya el avión va a aterrizar y va a bajar como un pasajero nacional. Y esto aumenta la conectividad o la posibilidad de tránsito. De otra manera, uno tiene que abordar un vuelo netamente internacional, llegar y bajar
a migración y hacer todos los trámites de migración en el otro país. Esto ya funciona en todos los aeropuertos internacionales de Canadá con respecto a Estados Unidos, y efectivamente no es lo mismo llegar como si fuera un vuelo doméstico, en donde tú puedas agarrar inmediatamente otra conexión, o llegar, como llegamos ahorita, a cualquier lugar de Estados Unidos, en donde tienes que pasar por migración allá en Estados Unidos. El tema de las aduanas es exactamente lo mismo. Ciertamente tenemos convenios. México tiene, el SAT tiene funcionarios, por ejemplo, en el puerto de Long Beach, particularmente enfocados a la industria textil, a evitar que se hagan fraudes de importaciones que vienen de Asia, para tratar de identificar los embarques y sellar los embarques que van a hacer que transitar por Estados Unidos de Long Beach hacia México, y que no sea motivo de lo que se denomina contrabando técnico. Entonces, sí es un tema que ayuda, y si en las normas de un país es que los agentes migratorios o los agentes aduanales tengan que estar armados en el lugar de trabajo, si ese país está dispuesto a darle reciprocidad a México, podríamos establecerlo, y me parece que no tiene ninguna afectación de ningún tipo para algún aspecto del país. Sí creo que son medidas que ayudan, y sí existe esta condición explícita de la reciprocidad. Muchas gracias. Senadora Cristina Díaz, por favor. Gracias, senador presidente. Bien lo señaló mi compañero senador Larios, el principio de reciprocidad que queda muy claro, establecido en el propósito de este dictamen. La Secretaría de la Defensa Nacional deja muy claro que podrán autorizar la aportación temporal de armas a los servidores públicos extranjeros de migración o aduanas debidamente acreditados ante el gobierno federal. Para los objetivos que bien señaló el senador Larios sobre la revisión migratoria, o bien el tránsito internacional o el despacho conjunto de mercancías en las aduanas nacionales. Señala muy claro que estos permisos tendrán una vigencia de 6 meses y que estos servidores públicos extranjeros a los que nos referimos solo podrán portar las armas que utilizan en su país de origen. Con ello creo que queda bastante limitado el tipo de armamento que ellos portan en sus países, y te hablan de revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático cuyo calibre no sea superior de 40 milímetros o el equivalente. Creo que también es muy importante señalar que en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, y aquí hay que hacer la diferencia para no confundirnos, no confiere a los agentes diplomáticos la prerrogativa de portar armas de fuego en el estado receptor. Y los agentes diplomáticos, de acuerdo a esta convención, deben de respetar las leyes y los reglamentos del estado receptor. Ese tema, o en virtud de la inmunidad diplomática, los agentes diplomáticos están exentos del cumplimiento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pero se pone en relieve la inmunidad diplomática y se confiere sobre el criterio de funcionalidad. Yo creo que aquí debemos tener muy en cuenta que México tiene una de las legislaciones más estrictas en materia de armas de fuego a nivel internacional. La propia ley señala en su artículo 27 que establece que a los extranjeros solo se les podrá autorizar la aportación de armas cuando, además de satisfacer requisitos pertinentes, acrediten su condición de estancia de inmigrados, ahora residentes, según la Ley de Migración. Solo los residentes pueden portar armas de fuego, previo permiso, por supuesto, de la Sedena. Y creemos que esta iniciativa, lo que pretende el Ejecutivo Federal, es un solo fin: armonizar el concepto de residente permanente en los términos de la Ley de Migración. La reforma a esta Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo se limita únicamente a los agentes aduanales y migratorios debidamente acreditados, y no hace extensiva esta prerrogativa a agentes diplomáticos, por lo que no existe riesgo de que se pueda tergiversar el sentido de la iniciativa. Creo que
Esto es muy importante, poder hacer esta diferenciación de lo que está permitiendo este dictamen, que creo que es muy puntual y que señala que solamente podrán portar armas aquellos servidores públicos extranjeros que tengan la actividad de migración o aduanas, y como bien también lo señaló el senador Larios, pues queda debidamente acotado al recinto oficial para hacer estos predespachos. Creo que la oportunidad que se le presenta a México tiene efectos muy positivos en materia de preinspección aduanera. Creo que tendrá un gran beneficio para las entidades con mayor producción agrícola, muchas de ellas con menor nivel de desarrollo, entre ellos está Veracruz, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas, y sin duda pues esto va a dinamizar la economía de estas regiones, pero también es muy importante señalar que en la preinspección migratoria pues el sector turístico se verá ampliamente beneficiado, y no solamente estaremos puntualizando esta actividad para los estados que tienen una actividad proclive al turismo, como es el caso de Guerrero, Quintana Roo o Baja California Sur. Creo que esta también da una posibilidad al sector turístico en desarrollo en otros destinos, como es el caso de Chiapas, Nayarit o Oaxaca. Por ello creo que queda muy puntual y muy claro lo que pretende este dictamen, y queda pues muy claro la oportunidad que nos da México de dinamizar nuestra economía y sin duda de modernizar nuestras fronteras. Gracias, senadora. El senador Benjamín Robles Montoya, por favor. Muchas gracias, senador presidente, senadoras, presidentas de las Comisiones Unidas. Quiero recordar que en principio que durante la instalación de esta reunión, como se decía al principio por parte del senador Yunes, esta sesión que hoy se está reanudando, el PRD efectivamente coincidió en que había la necesidad de analizar el contenido de esta iniciativa con una enorme responsabilidad. Es decir, no aprobarla al vapor, revisar todas sus consecuencias, todas sus implicaciones. En ese tenor de ideas, yo quiero hacer algunos argumentos. Por ejemplo, si bien no estuve en esa sesión, si le di seguimiento y estoy enterado que el senador Fernando Yunes se refirió, por ejemplo, a la necesidad de prever en el dictamen la aportación de armas en lugares distintos a aquel donde el servidor público extranjero llevase a cabo su labor. Me pareció una aportación pertinente, pero más aún, proviniendo de un presidente de las comisiones dictaminadoras, a mí sí me ha resultado extraño que en el proyecto de dictamen no se haya incluido, se haya pasado por alto esta propuesta que me parecía de saque muy importante. Sí, yo también considero que sería necesario regular o en su caso prohibir lo señalado por el senador Yunes, es decir, la aportación de arma de fuego, del arma fuera de la instalación donde el agente migratorio aduanal o de seguridad estuviese realizando su función. También quiero comentar, compañeras y compañeros senadores, que este proyecto, desde nuestro punto de vista, también debiese tomar en cuenta, debiese tomar en consideración que con frecuencia ese personal de seguridad al que nos referimos, el de seguridades extranjeros, arriba a territorio nacional con anticipación a la visita del funcionario, y por ende, pues también creo que debiese ser importante prever o de plano prohibir su portación de armas durante ese lapso. Este proyecto que nos presentan es omiso al respecto. Otro tema que también nos preocupa es el caso de los agentes migratorios extranjeros. Y es que en el dictamen que se está analizando en este momento, plantea que la aportación de armas solamente se ve desde un enfoque de eficiencia operativa y no desde una perspectiva de riesgo, y esto lo quiero subrayar,
para los derechos humanos de las personas que cruzan la frontera y que serán sujetas a revisión también por parte de agentes armados. Esto, de verdad, hay un grupo de senadores que creemos que de ninguna manera debiese quedar soslayado, pero este dictamen sí lo hace, lo soslaya. También quiero señalar con mucha claridad, compañeras y compañeros, que nosotros no compartimos en absoluto, de verdad, en absoluto, los argumentos que sustentan tanto la iniciativa como el dictamen, enarbolados por colegas del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de que esta reforma implicará un incremento en la competitividad del país, cuando plantean que habrá una mayor eficiencia en los flujos comerciales y migratorios, o inclusive que en los mecanismos de coordinación entre autoridades nacionales y extranjeras en materia de preinspecciones aduanales y migratorias. De verdad, nosotros no concebimos de qué manera la sola aportación de armas puede hacer más eficiente la actividad económica. Yo hasta ahorita, por más que le busco, no le entiendo. Tampoco cómo la aportación mera de armas va a mejorar la competitividad, ni tampoco los esquemas de cooperación que ya existen y que no van a ser modificados en lo absoluto. En todo caso, y en esto sí estamos de acuerdo, la reforma pretende regular, como lo decía la senadora Cristina Díaz, pues sí, un hecho que se da y que evidentemente pues ya no puede seguir dándose con esa irregularidad. Nosotros también planteamos que se pretende regular entonces, de hecho, el hecho de que en nada modifican de fondo todos estos planteamientos la dinámica comercial ni la dinámica económica, reitero, ni la coordinación entre las autoridades nacionales y extranjeras. Por eso, compañeras, compañeros, yo con toda claridad les digo que para un servidor esta reforma ni siquiera tiene que ver con modificar en forma alguna los procedimientos de inspección aduanal o migratoria, y que lo único que hace es autorizar a quienes las realizan a portar armas. Eso es lo único que se está planteando. Por lo tanto, para mí está totalmente fuera de lugar que este dictamen se funde en argumentos de carácter económico y comercial que en nada son trastocados. No obstante todo lo que he expresado, en un acuerdo que he tomado con un grupo de compañeros de mi grupo parlamentario, expreso que vamos a acompañar el dictamen. No quería dejar de hacerlo sin señalar las incongruencias, porque lo que vamos a hacer es regular algo que se da en los hechos, pero con todo el respeto, inclúyase, por lo menos en la exposición de motivos, parte de lo que ha planteado el senador Yunes, y no estemos sustentando esta iniciativa en que va a mejorar los flujos comerciales económicos, porque eso, la verdad, yo no le veo de dónde. Solamente estaremos regulando algo que está en los hechos y que es importante corregir. Es cuanto, señor presidente. Se da la palabra. Presidente, tiene la palabra. Y después él me la vuelve a conceder a mí por alusiones personales. Muchas gracias, presidenta. Coincidiendo con el senador Robles Montoya, por cuanto hace a la limitación de los agentes armados que pudieran estar en territorio mexicano y que dicha arma no pueda salir, en la exposición de motivos sí viene establecido, específicamente en la hoja 12, inciso B, donde señala claramente: cabe destacar que la autorización que en su caso, emita la Secretaría de la Defensa Nacional determinará, inciso B, el local o la instalación en que será válida la aportación, es decir, el funcionario de aduanas extranjero no podrá portar el arma fuera de dicho local o la instalación correspondiente. Y de igual forma hace la aclaración en la página 15, también inciso B, donde señala: cabe destacar que la autorización que en su caso emita la Secretaría de la Defensa Nacional determinará, inciso B, el local o instalación en que será válida la aportación, es decir, el funcionario de migración extranjero no podrá portar el arma fuera de dicho local o instalación correspondiente. Es para hacer la aclaración, que fue también comentario de varios compañeros, yo diría que unánime teníamos esa preocupación, y que creemos que en la exposición de motivos queda claramente.
Es otro tema. Pues si quieres, la senadora. Es que hay una adición al dictamen que si ustedes gustan, leemos de una vez, Pues léela de una vez. aprovechando que fue sobre todo en referencia a algunos comentarios que nos hizo el senador Ríos Peter, otros compañeros también de estados del sur-sureste, en los cuales me incluyo en esta propuesta, y que tuvimos ahí un debate interesante con otros compañeros de estados del norte que no coincidían mucho, pero que llegamos a una redacción que yo quisiera poner a consideración de ustedes, que iría en la página 20 y que se lee a continuación. Es una adición al dictamen, así es, hago la aclaración. En congruencia con la visión de la competitividad nacional que impulsa esta reforma, desde el punto de vista del desarrollo regional, a juicio de estas comisiones unidas, en la implementación de la misma, también se atenderán las contradicciones entre el desarrollo de los estados del norte del país versus el desarrollo endémico del sur-sureste, particularmente los estados de Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, con el objeto de mejorar sus capacidades de crecimiento económico en el marco de la firma de la Alianza del Pacífico y próximamente del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Es una adición que se propone al dictamen en la página 20, que hemos platicado ya con algunos senadores y que varios de ellos están de acuerdo con lo mismo, la cual está en la exposición de motivos de la propia iniciativa. No sé si hubiera algún comentario acerca de la adición para ya después seguir con los comentarios. Sí, senador. Es solamente, muchas gracias, señor presidente. Referente a esa adición es solamente hacer un comentario respecto de la redacción, porque habla de que se atenderán las contradicciones entre el desarrollo de los estados del norte. ¿Es correcto la redacción? Así dice. Así dice. Me parece que no son contradicciones. En todo caso, son desequilibrios. O contrastes. Pero no son contradicciones necesariamente. Y por otra parte, habla de esas contradicciones entre el desarrollo de los estados del norte del país versus, o sea, contra, lo cual pues tampoco me parece adecuado. Los estados del norte no estamos contra los del sur. Por supuesto. Y versus es contra. Entonces, en comparación a, me parece que es una redacción más amable, pero sobre todo habla versus el desarrollo endémico del sur-sureste. Quitarle. Y me parece que el desarrollo endémico no tiene cabida. En todo caso, los bajos niveles de desarrollo que han permanecido por muchos años en el sur-sureste, probablemente eso se quiso decir. Son entonces nada más aspectos de redacción los que comento respecto de esta adición para que se corrija. Había pedido también la palabra para Si les parece bien, entonces buscamos una redacción sobre esta adición que nos satisfaga a todos de ser así. Ahorita si quieres lo platicamos. Y mientras tanto seguimos con la discusión del dictamen como la teníamos en el orden en el que estaba, y en tal virtud seguiría el senador Salvador Vega Casillas. Después. Gracias, senador. Bueno, yo creo que en esto hay razón cuando se dice de que algunas de estas cosas que se hacen, ya se hacen, aunque aisladamente en el país. El caso de algunas revisiones, el caso de la aportación de armas, en el caso de visitas de mandatarios. El tema es que creo que la intención de la iniciativa es justamente reglamentar esto que ya se hace y además tener contenido en ley lo que queremos o lo que la iniciativa quiere que se haga de manera, digamos, regular y general. Y ahí es donde entra el tema de por qué es importante para el comercio. Por supuesto que es muy importante para el comercio, sobre todo para los estados o los productores de perecederos, en los que el tiempo de introducción de sus productos a Estados Unidos va a bajar drásticamente, cosa que es
importantísimo para alguien que exporta fruta, vegetales o cualquier otra cosa a Estados Unidos. Y en eso tenemos, además, desventaja con otros países desde hace muchos años, en donde hay países que además producen varias de las cosas que nosotros mismos también producimos y que lo pueden hacer incluso ya sellando todos los contenedores y mandándolos directamente a Estados Unidos, en ocasiones a veces ya sin pasar por aduanas, lo cual les reduce muchísimo el tiempo de los productos a que llegan al mercado. Eso es una enorme ventaja para otros países que ahora nosotros podemos tener y que justamente por la falta de esta reglamentación no se hacía de manera general, se hacía de manera aislada. Pongo el caso de Michoacán, que tiene el puerto de Lázaro Cárdenas, y que muchos de los perecederos incluso ni siquiera se mandan a través de vía marítima porque el tiempo no alcanza, lo tienen que mandar con pérdidas en la competitividad vía terrestre, atravesando todo el territorio nacional, más parte de los Estados Unidos. Por lo tanto, sí es muy importante. Yo recuerdo simplemente el tema de las flores, en donde nos salimos del mercado. Justamente una de las ventajas que tiene Colombia es que tenía un esquema de puertos seguros desde hace muchos años, que a mí me tocó ver en el puerto de Lázaro Cárdenas, y que era donde no podíamos competir porque los tiempos de introducción al mercado de Estados Unidos eran mucho menores los que ellos tenían, y ahí el tiempo cuenta, si no los productos llegan, ya no son útiles para la venta. Por el otro lado, yo creo que también el turismo, evidentemente es mucho más fácil que si un turista canadiense o estadounidense o de cualquier país va a abordar su avión, pasa la aduana de México en su propio país, puede llegar mucho más fácil y sin tanta complicación. Pero también es muy importante para el tema de los que viajan, de los mexicanos que viajan a Estados Unidos. No es lo mismo pasar la aduana de Estados Unidos en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, en cualquier punto de México, en donde si no cumplen con los requisitos de inmigración de los Estados Unidos, simplemente se regresan a su casa. No es lo mismo ser detenidos en una revisión en Estados Unidos, ser mandados al cuartito y después deportados. Por supuesto que hay una enorme diferencia para mucha gente, además de la facilidad que tienes, de la que todo el mundo sabe, de lo que es pasar las aduanas, inmigración en Estados Unidos. Y como esto, yo creo que también otro de los temas que efectivamente ya se hace es el de los mandatarios extranjeros cuando vienen de visita, pues ya se hace, tenemos firmada la Convención de Viena, solo que no está reglamentado. Entonces en cada caso es distinto, en cada caso se llega a un acuerdo distinto. Pues lo que debemos de hacer es ya ponerlo en la ley y tener una reglamentación clara para todo el mundo y que todo el mundo sepa justamente cuáles son las reglas que van a ser válidas para todos. Eso es, me parece, los beneficios que trae y que en mi opinión, por supuesto que se ayudan al tema del comercio, al tema migratorio, al tema de los derechos humanos de los propios mexicanos y al asunto del turismo. Gracias, senador. Tengo anotados a la senadora Díaz, al senador Patricio Martínez y al senador Ceseña. Senadora, por favor. Nada más para alusiones personales. Yo creo que el tema tiene que ver con objetividad. Primero, es el predespacho aduanero o migratorio, o primero migratorio y aduanero, porque va en ese orden, es fundamental para agilizar y modernizar nuestras fronteras y dinamizar la economía, como lo señalé hace un momento. Creo que el porte de armas de estos oficiales, tanto de migración o de aduana, obedece a que su uniforme forma parte de portar armas. En México solamente los agentes aduanales sí portan armas, los migratorios no lo portan. Gracias. Senador Martínez, por favor. Muchas gracias, señor senador presidente. Me parece que más que un debate, un diálogo con precisiones y aclaraciones debe darse en esta tarde, en esta sesión. Creo que
se mejora el flujo de mercancías y de personas con el establecimiento a plenitud de esta normatividad, incluyendo la aportación de armas. No es la aportación de armas lo que por sí mismo mejora los flujos, sino el cumplir con todos los requisitos que establece nuestra contraparte o el país con el que estamos haciendo el acuerdo específico, quien a su vez concede que agentes nuestros de migración y de aduanas porten las armas en su propio país. Entonces, la mejora de flujos por su establecimiento en la modificación de esta ley es porque permite que se dé a plenitud todas las condiciones para el acuerdo. Ahora, me llama la atención el caso de Canadá y el acta para la colonización de los territorios que mencionaba el señor senador Encinas, acucioso, con la mención de una serie de leyes que regulan todo el manejo de armas en los Estados Unidos. Sin embargo, tengo dudas de que el acta original de 1872 sea la que tenga la vigencia actual sin actualizaciones, lo cual me parece sumamente difícil porque en ese tiempo no había aeropuertos y en los aeropuertos canadienses está la revisión de la documentación de pasajeros que van a entrar a los Estados Unidos por parte de agentes migratorios norteamericanos en la sede de los aeropuertos canadienses, lo cual permite que el viajero, y nos ha tocado a nosotros, que viene de Canadá, ingresa a los Estados Unidos, ya no tiene revisión en Chicago o en Nueva York. Esto sí mejora los flujos migratorios y turísticos, porque permite que un avión charter salga de un aeropuerto que tenga este tipo de revisiones con agentes migratorios mexicanos a un aeropuerto regional en México, como pudiera ser uno no internacional, en Valle de Allende, en Delicias, en Fresnillo o en cualquier ciudad a donde haya un grupo de turistas que lo esté trasladando una agencia por razones específicas del turismo regional, que lo hay y en abundancia. Por otra parte, la conectividad en los aeropuertos, en el transbordo, ¿cuántas veces por la congestión que hay en la revisión migratoria en los aeropuertos en donde se hace el enlace, provoca la pérdida del siguiente avión, dado el retraso que tienen este tipo de revisiones? En el momento en que se evita por los mexicanos esta revisión en el aeropuerto de Dallas o de Houston, por poner dos ejemplos, entran directo y hacen su traslado al siguiente avión sin pasar la revisión, con los riesgos que esto implica. Entonces, sí tiene una serie de ventajas que son recíprocas. Por otra parte, me parece que el sistema lleva a una desfronterización de la revisión aduanal y de la revisión migratoria. Si tenemos un flujo cercano a los 600,000 millones de dólares de intercambio comercial con los Estados Unidos y el 80%, el 90% de estos flujos se maneja en 5 puertos mexicanos, estamos hablando de que en promedio, aunque no es exacto porque hay variaciones, tenemos un movimiento de 100,000 millones de dólares en cada uno de estos 5 puertos, lo cual es un congestionamiento que ocasiona aglomeraciones, atascos en la frontera, que implica altos costos con serias molestias, independientemente de las ventajas que tiene por el empleo y por todo lo que se mueve alrededor de agencias aduanales y de todos los flujos de aduanas. Me parece que esto le da una gran ineficiencia
a el manejo de mercancías en la zona del Tratado de Libre Comercio. Y para ser más específico, el Tratado de Libre Comercio vino a modificar nuestros volúmenes, exponenciando lo que teníamos hace 20 años cuando inicia el tratado. Y tenemos básicamente los mismos puentes y los mismos métodos, con algo de tecnología que ha mejorado el manejo aduanal. Pero la realidad es que necesitamos poner a tono el sistema aduanero y de revisión de mercancías con el volumen y la intensificación que se busca del volumen de comercio con el tratado firmado hace 20 años. A mí me parece que el desfronterizar la revisión aduanal, cumpliendo los requisitos que nuestros socios comerciales establecen para esta desfronterización recíprocamente, es un cambio que sí nos da eficiencia, competitividad y que evita miles o cientos de miles de horas camión perdidas inútilmente en donde nadie gana. La quema de combustibles haciendo filas enormes, incluyendo los thermokings de productos perecederos en las fronteras. Y me parece pues que el paso que se está dando, cumpliendo cuidadosamente con una serie de aspectos recíprocos que se deben cumplir y que no creo que debamos llegar hasta el detalle en la determinación de los mismos, porque esto corresponderá al convenio específico y a la reglamentación que surja a partir de las leyes que estamos aprobando. Me parece pues que esto permitirá dar un cambio que nos dé efectivamente más eficacia en nuestra competitividad. Y lo más importante, cuando hablo de desfronterizar, es el permitir que las revisiones aduanales de perecederos, de productos agropecuarios que salen de Michoacán, el aguacate de Sinaloa, el tomate, el plátano de Chiapas, etcétera, tengan la revisión en el puerto de salida, se sella el tráiler y ya no tiene ninguna otra revisión al pasar la frontera, lo cual efectivamente es una ventaja para nuestros productores, inclusive de zonas marginadas, que entre otras cosas están alejadas de los mercados porque les hemos establecido una barrera con anacronismos que con esta ley lo que pretendemos es eliminarlos. Anacronismos porque se fueron quedando, porque eran los sistemas de revisión y lo lógico era que se hiciera en la frontera. Hoy la modernidad y la intensificación del comercio internacional nos lleva a que tengamos esta flexibilización en lo que es el concepto de frontera y la establezcamos en estos recintos con toda la presencia de los agentes propios en el extranjero y extranjeros en nuestro país para que se haga la revisión expedita. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Senador Encinas, por alusiones, por favor. Sí, a reserva de hacer la precisión más puntual de la vigencia de los convenios de inmigración entre Estados Unidos y Canadá durante el debate, que imagino será mañana, sí quiero reiterar que efectivamente a raíz de la Ley de Tierras de Dominio de 1872 en Canadá fue la que propició el convenio entre Estados Unidos y Canadá de 1894 en materia de inmigración e inspección. No debería, que todavía están vigentes, lo cual no debería de sorprendernos, porque, por ejemplo, la segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, en donde se establece el derecho del pueblo a tener y aportar armas que no deben ser vulnerables, fue de 1791. Allá no modifican la Constitución cada semana como lo hacemos nosotros acá. Sí, pero y no ha vuelto a haber desde entonces enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. Si alguna Constitución ha sido modificada es justamente la norteamericana.
Aquí ya llevamos 73 artículos modificados en esta legislatura, más los que se acumulen esta semana. Entonces, a reserva de ello, pero, a ver, aceptando sin conceder todas las bondades de establecer agencias aduanales y agencias migratorias de otros países de nuestro país para facilitar el comercio, agilizar el turismo, etcétera, ¿qué necesidad hay de que estén armados? ¿Cuál reciprocidad? En ningún momento, quien está planteando que están armados no es el gobierno de Estados Unidos, es una propuesta del Ejecutivo Federal para permitir que agentes extranjeros de estas dependencias puedan estar armados en el país. No lo está solicitando los Estados Unidos, a menos que así sea. A menos que así sea. No se está homologando porque tampoco el gobierno mexicano está pidiendo la presencia de agentes migratorios o aduanales en territorio norteamericano. Si es tanta la bondad, ¿para qué más armas? Si lo que este país necesita, lo que no necesita este país son más armas. Y ahora queremos armar agentes extranjeros que han abusado del uso de las armas contra nuestros connacionales en el ejercicio supuestamente de sus funciones. Muchas gracias. Senador Ceseña, por favor. Perdón, que tengo experiencia en eso y diariamente cruzamos la frontera con 10 camiones y sé lo tedioso que es cuando se puede revisar en nuestro país o que te revisen en el extranjero. Y declino porque ya lo dijeron aquí los compañeros extensamente. Muy amable. Me solicitó el uso de la voz el senador Bartlett. Le pediría, senador, si usted lo considera bien, nada más que hagamos la precisión del cambio en la redacción de la adición y posteriormente le damos el uso de la voz. La adición al dictamen en la exposición de motivos en la página 20 quedaría como sigue. En congruencia con la nueva visión de la competitividad nacional que impulsa esta reforma, desde el punto del desarrollo regional, a juicio de estas comisiones unidas, en la implementación de la misma, también se atenderán las diferencias entre el desarrollo de los estados del norte del país con relación al desarrollo del sur-sureste, particularmente de los estados de Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, con el objeto de mejorar sus capacidades de crecimiento económico en el marco de la firma de la Alianza del Pacífico y próximamente del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Esa sería la nueva redacción que se propone a los miembros de las Comisiones Unidas. No sé si alguien tuviera algún comentario al respecto, y de no ser así le solicitaría a la senadora Graciela Ortiz pudiera poner a votación de ustedes esta adición para que se agregue al dictamen. Con gusto, señor presidente. Consulto a la asamblea de las tres comisiones aquí presentes si están de acuerdo en aprobar la modificación y la incorporación de esta adición al proyecto de dictamen. Si están por la afirmativa, a favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Aprobada la incorporación de la adición y la modificación a la misma planteada por usted, señor presidente. Gracias. Senador Bartlett tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Desde luego recuerdo que no soy miembro de estas comisiones. Asisto como senador simplemente con voz y sin voto. Con todo el respeto que nos merecemos, quiero decirles con toda claridad que los argumentos aquí presentados para defender esta iniciativa son verdaderamente ridículos. No se sostienen en lo absoluto. Aquí han estado hablando los defensores de esta iniciativa de las ventajas del comercio, de los camiones que pasan más rápido, de las regiones alejadas que van a ganar con esto. No tiene nada que ver con la aportación de armas de fuego. Es una simulación el meter todas estas páginas y páginas relacionadas con un sistema de aduanas y un sistema migratorio que ni siquiera definido está y ni siquiera está en la ley, ¿verdad? Para meter en la cuestión de las armas de fuego. Bueno. Y además las simulaciones, porque sabemos muy bien, por ahí lo soltó uno de los defensores, de qué es lo que está pidiendo la contraparte, o sea, los Estados Unidos. Y eso es, hombre. No nos engañemos, miren, lo último que se está aprobando aquí es una serie de medidas
que van a la integración del territorio nacional a los Estados Unidos. Y no es una cuestión que estemos inventando, es una tesis que ha venido manejando y que hemos hecho pública. La definición geopolítica de los Estados Unidos es integrar un espacio que se llama América del Norte, ¿verdad? Integrarlo a sus instituciones y a su hegemonía, ¿verdad? Y para ello han ido avanzando a través de toda una serie de engaños, como es el ASPAN, como es la iniciativa de Mérida, que ni siquiera han pasado por el Congreso, no pasan por el Congreso, a través de esos acuerdos interinstitucionales que son totalmente inconstitucionales, contrario a los intereses del Senado, que resulta que ahora los mete aquí en una iniciativa que sostiene. Los acuerdos interinstitucionales son totalmente inconstitucionales y contrarios a la facultad del Senado. Estamos viviendo un proceso de incorporación de nuestro territorio a las autoridades norteamericanas, es lo que es. Hace poco aprobaron la cuestión de un régimen especial de penal para la cuestión petrolera, que se presentó con engaños, ¿verdad? Sin ningún pudor, diciendo que era para evitar la ordeña de los ductos. Y todo lo demás se refiere a subir las penas, establecer un régimen especial, como es toda la legislación en materia de energética, para garantizarles a los Estados Unidos y a sus transnacionales todo lo que han pedido. Inclusive habla de terrorismo cuando nosotros tenemos que ver con terrorismo. Pero es una iniciativa, es una reforma que va a atacar los intereses nacionales cuando se quieran defender las comunidades agrarias y las comunidades indígenas del derecho que tienen por la reforma energética de ser ocupadas las tierras por empresas transnacionales. Ahí va a venir el terrorismo y todo esto. Esa es una exigencia de los Estados Unidos. Y es un absurdo que no lo discutan abiertamente, sino que inventemos que el comercio y que el turismo y que va a llegar hasta sus últimas. Ni siquiera está definido. La política es una línea, ese acuerdo que mencionan aquí como base de esto, un acuerdo entre Hacienda, ¿verdad?, y el secretario de Homeland Security de los Estados Unidos, que ya metió las manotas en México, estableciendo condiciones para sus inversiones extranjeras. Entonces, es verdaderamente gravísimo que se presente esto como cualquier cosa, que se diga que el uniforme lleva a la pistola. Bueno, vamos a ponernos una de plástico, siquiera si se sienten bien. ¿Cómo podemos decir esos argumentos? Es absurdo que no se dan cuenta de la relación México-Estados Unidos, de la necesidad de establecer límites, de la necesidad de preservar la soberanía nacional. ¿Cuántos agentes de la DEA, de la CIA, de la FBI hay en México y que usan ya armas y andan por todos lados? Y con la tesis aquí de nuestro compañero, pues hay que reglamentarlo ya. Para lo que se hace mal hay que hacerlo bien. Es un sometimiento a los intereses norteamericanos lo que están viendo aquí. Y realmente es ridículo oír aquí estos argumentos y ver esta iniciativa que en realidad no tiene nada. No hay una sola justificación para las armas. No hay una. Ahí se dice es que para que sean que óptimo, su situación óptima es la gran palabra. Para que tengan una situación óptima, aprobamos las armas de fuego en los agentes extranjeros norteamericanos, no son ni rusos ni franceses, son norteamericanos. De manera que vamos a seguir en ese camino, en la destrucción del Estado mexicano, de los servicios esenciales como son estos. El aspecto migratorio es de una sensibilidad enorme. Ya están metidos ahorita los agentes extranjeros ahí, ahora van a estar armados. Con lo cual hemos cambiado un sistema migratorio que tenía otro cariz antes por un sistema policíaco represivo por órdenes de los Estados Unidos. ¿Que no podemos abrir los ojos? ¿Que no podemos tomar nuestra responsabilidad? ¿Que no podemos decirle al presidente que no? ¿O a Videgaray que no? Para empezar, es inconstitucional. No hay ninguna facultad para legislar esto. Es inconstitucional. Es inconstitucional mantener quién sabe cuántos agentes extranjeros sin saber cuándo en la zona de Chiapas y en Guerrero. Imagínense, ahí van a estar armados los agentes migratorios. Es inconcebible
que se esté planteando esto en México. Debe estar prohibido. Debemos entender que frente a los Estados Unidos hay que tener dignidad, soberanía y defensa de los intereses nacionales, no de los intereses norteamericanos. Si se fijan quienes han estado pendientes, y seguramente el exdirector de la Contraloría tan pendiente que está de muchas de sus cosas, entonces ahora que se ríe con gran alegría, si supieran todos los documentos que están siendo base de esto, no estarían diciendo lo que dicen. Los análisis de la frontera, las exigencias de los grupos tales, la presencia de Ben Johnson, el secretario de Seguridad, Homeland Security, que ahora ya es Homeland, ya lo hicieron un poco más grande. Esto es una simulación como la cuestión del derecho, del régimen penal, que ya se los atoraron en la Cámara de Diputados, no entiendo por qué, porque representan el mismo interés. Esto no debe ser aprobado nunca, nunca. Es armar a agentes de una potencia extranjera de la que tenemos que tener una clara distancia, aunque tengamos todo el comercio del mundo. Eso no tiene que ver con las armas. Es una falacia. Llenan de argumentos comerciales y de argumentos migratorios y ¿dónde está la justificación de las armas? Ahorita ya oímos que lo pidió Estados Unidos o lo está pidiendo Estados Unidos, ahí de pasadita. Pero tiene razón Encinas, no hay reciprocidad en el Estado norteamericano, hombre. ¿Cuál es la reciprocidad de entrar a sus camiones? ¿Usted sabe que pueden pasar los camiones? Usted sí tiene experiencia de eso. ¿Pasan los camiones? Entre el Tratado de Libre Comercio no se cumple en eso, perdóneme usted. Y no van a cumplir esto porque lo que quieren es armar a sus agentes en México, en todos lados, en donde haya aduanas, en donde haya estaciones migratorias. Entonces vamos a tener dos servicios fundamentales en manos de intereses extranjeros. Es realmente vergonzoso que no se discute el fondo. Quieren darles armas a los agentes extranjeros porque están de acuerdo en que el territorio de Norteamérica sea uno solo. Bueno, pues díganlo. Bueno, vengan con esas pamplinas que no convencen a nadie, a nadie. Es una simulación más en contra de los intereses nacionales. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Bartlett. Le solicitaría a la senadora Graciela Ortiz pregunte a los integrantes de estas comisiones unidas si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de dictamen. Con gusto, señor presidente. Pregunto a los integrantes de la Asamblea si el proyecto de dictamen que está sometido a la consideración de ustedes ha sido suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar. Excesivamente discutido. Quienes estén en contra, a favor de manifestar. He aprobado la definición de que está suficientemente discutido y por lo tanto podemos pasar al siguiente paso, señor presidente. Gracias, senadora Ortiz. Le solicitaría pusiera a consideración de los miembros de la Asamblea la aprobación del presente dictamen en sus términos con la adición que ya fue aprobada previamente. Se pregunta a los señores y señoras senadoras si es de aprobarse el proyecto de dictamen presentado por estas comisiones unidas con la modificación que se hace ya aprobada por esta Asamblea de la adición al punto que estuvimos aquí tratando. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Quienes estén en contra. 2 votos en contra y mayoría por la aprobación del dictamen. Señor presidente, queda aprobado. Muchas gracias, presidenta. Por lo tanto, queda aprobado el dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, Gobernación y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se solicita a la Secretaría Técnica de estas comisiones inscribir el presente dictamen para su discusión y votación en el Pleno. Muchas gracias, se levanta la sesión. Y le solicitaríamos unos minutos para firmar el dictamen. Muchas gracias. Y bueno,